Lo que tenemos, teníamos pendiente era el laboratorio del rectificador de 6 pulsos. Es el trabajo que tenía que entregar, ¿no? El rectificador de 6 pulsos en base a diodos. De acuerdo a lo que hemos visto, de acuerdo a lo que hemos visto en, en la teoría, el rectificador de 6 pulsos era un caso específico de un rectificador controlado de 6 pulsos también, pero con un ángulo de disparo de 0 grados. Es lo mismo, ¿no? Entonces, es un caso especial, digamos, el de diodos del caso de rectificador con tiristores, ¿no? Es un caso especial, es un caso específico para un solo ángulo. Yo he estado revisando los informes y me parece que no han tenido problemas para encontrar los parámetros de entrada y los parámetros de salida, todo lo que se les ha pedido. No tiene caso revisar. ¿Por qué razón se ha podido encontrar estos parámetros sin hacer demasiado análisis matemático? Porque este caso específico de diodos ya está analizado en los libros, el factor de potencia es fácil de medirlo, la corriente es continua, o sea, este rectificador es el mejor de todos los que estamos viendo. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a- al rectificador controlado y en este caso, según lo que hemos visto en teoría, se va a ir, los parámetros van a ir variando, tanto los de salida como los de entrada, pero los parámetros en lugar de mejorar, digamos, van a ir empeorando. O sea, vamos a producir más THD en la entrada, vamos a producir más, factor de potencia va a caer, etcétera, de esa manera, ¿no? ¿Eso de qué va a depender? Del ángulo de disparo, va a depender del tipo de carga, o sea, cuánta carga tenemos, si es inductiva, no es inductiva, si es inductiva de un valor bajo o es un valor alto, etcétera. De todas esas cosas va a depender. Entonces aquí lo que necesitamos hacer es analíticamente, lo que necesitamos es hacer un análisis de la corriente en la entrada. ¿Qué tipo de corriente nos produce el rectificador para la carga dada? Y a esa corriente que nos está produciendo hay que hacerle un análisis armónico. ¿Ya no? Si es que la corriente fuera continua, entonces el análisis armónico se va a simplificar, porque lo vamos a reemplazar por una constante. Pero si nos toca una corriente discontinua, entonces ya no podemos hacer esa simplificación. Tenemos que usar la matemática para hacer la descomposición en series de Fourier. Eso es analíticamente, no simulado. ¿Por qué les digo esto? Porque en el laboratorio nos piden resultados analíticos y nos piden resultados simulados. Los simulados no hay problema, los simulamos y hay herramientas para observar los armónicos que están presentes en la carga, en la línea, ¿no es cierto? Con un medidor. Pero analíticamente ustedes necesitan descomponer eso en series de Fourier. Entonces, ¿qué tipo de corriente? Va a depender del tipo de rectificador. ¿Listo? Y esto es lo que va a ocurrir ahora con tiristores. Entonces, vamos a pasar a analizar estos circuitos con tiristores. Y ustedes necesitan, porque abrir los trabajos, los informes que me han entregado, yo creo que está de más, porque eh, lo han hecho bien. A mi parecer, todos los informes son correctos, los de 6 pulsos, el de diodos de 6 pulsos.
porque es un caso específico y ese caso es el mejor que tenemos. Corriente continua, etcétera, etcétera. Y eso ni siquiera está desfasado, la corriente está en fase con la tensión. El factor de potencia que han obtenido es casi unitario, ¿no? 0,96, 0,97% teórico y simulado. Entonces, ahí no hay ningún problema. Aquí es el problema. Ahora vienen los problemas. Primero vamos a el que se les está pidiendo en la guía del siguiente del laboratorio para el siguiente es un rectificador trifásico. Lo que vamos a analizar son dos rectificadores trifásicos, el de media onda y el de onda completa. El primero es el de media onda, es el que tienen que hacer para la siguiente semana, ¿no? Y el de onda completa es el mismo, solo que son seis pulsos los que tienen en la salida. Y es lo mismo, ¿no? Vamos a acá hacer algunos, para su trabajo, vamos a hacer acá algunas simulaciones donde podamos ver cómo trabaja este rectificador, ¿no? Y eso ustedes lo aplican al caso específico de su laboratorio y hacen ese informe. Entonces, no sé, hay dos formas, ¿no? De simular. Uno utilizando estos tiristores, tres tiristores para poder, y la otra es acá en los circuitos de potencia, en switch, van a encontrar ya el puente de tiristores monofásico de media onda, perdón, trifásico de media onda. Y también tienen el puente trifásico de onda completa. Y este es de media onda. Hay también un puente de 6 tiristores de media onda, ¿no? Bueno, podemos utilizar uno de estos, el bloque ya donde está el tiristor, los tiristores, perdón, y solo necesitamos el disparo de uno de ellos. Los otros ya están sincronizados dentro del bloque, o podemos utilizar este que tiene tres y hacerle el disparo a cada uno, ¿no? Es lo mismo. Vamos a usar este bloque, una fuente de tensión. Esto es importante, miren, porque en las simulaciones, porque este, aquí nosotros comprobamos la teoría. O sea, esto nos aclara bastante la teoría. ¿Cómo es? Si nosotros no tuviéramos la teoría y hacemos simulaciones, no entenderíamos lo que está saliendo, ¿no? Si tenemos la teoría, entendemos bien la teoría y hacemos la simulación, ya nosotros ya nos imaginamos cómo es la onda y qué tipo de resultado nos debe dar, más o menos, ¿no? Solo comprobamos, carga RL, solo comprobamos con la simulación que los resultados que nosotros esperamos que debe dar según la teoría que tenemos ya estudiada, ¿no? Este control lo hacen a través de hay en otros, hay controladores de switch a través del controlador alfa. Solo necesitamos controlar una fase. Las otras fases ya están sincronizadas dentro del bloque.
Entonces, esa es la facilidad de usar esto, ¿no? El otro pueden usar. Para sincronizar ya hemos visto cómo lo hacemos. Vamos a hacerlo a través de las constantes. Con eso disparamos el ángulo alfa. Es un control, es un control el lazo abierto. No estamos cerrando el lazo. Y vamos a colocar un ángulo alfa de 0 inicial para ver que funcione. Colocamos una carga cualquiera, por ejemplo, un ohmio, una inductancia de 5 mili. Medimos su corriente, la corriente de salida y la tensión de salida. Eso necesitamos para obtener los parámetros de salida. La corriente y la tensión hay que medirla. En la entrada, bueno, primero vamos a sincronizarlo, ¿no? Vamos a sincronizar. Para sincronizar, vamos a tomar las tres tensiones de fase. A, B, C. Tensiones de fase. La secuencia es positiva. Esto ya lo genera la secuencia, ¿no? La tensión de línea no interesa el voltaje, 100, 110, ya lo dejamos en 110. Solo esta vamos a modificar a 50 Hz para que nos dé un valor entero los periodos. Ahora miren la sincronización. Esto mismo tienen que hacer para el de tres fases. Ah, ¿cómo hemos quedado que era la sincronización? Vamos a simular 5 periodos. Tomamos las tres líneas de las tres tensiones de fase. Ahí está. Y nosotros habíamos indicado de que la sincronización sea aquí, este punto. Para la fase A se debe sincronizar el disparo con esta tensión, ¿no? Con el cruce de las tensiones A y C. La secuencia es positiva. A, B, C. Pueden modificar la secuencia ustedes. Sería A, C, B. Se puede, es secuencia negativa. No hay problema, solo que ahí tendrían que tomar A, C, B con la tensión B para sincronizar. Eso depende ya de cada caso específico, ¿no es cierto? Esta es secuencia positiva, ya esta secuencia lo está dando la tensión, la fuente de entrada que hemos colocado ahí, nos da una secuencia positiva, ABC. Entonces vamos a sincronizar la señal A con la señal C. Para eso necesitamos dos sensores, uno para la A y el otro para la C. Dos sensores que nos sensen la tensión A de fase y la tensión B. C, la C. Como estamos trabajando con tensiones de fase, la referencia sería tierra. Y los dos lo comparamos.
A y C. Comparan las dos señales. Cuando las dos, cuando la señal A se haga mayor a la señal C, acá se va a producir un flanco positivo de señal, ¿no es cierto? Una señal de flanco positivo. Esa señal nos va a servir para sincronizar cada vez que se produzca ese flanco positivo de señal, el controlador va a empezar a contar el ángulo alfa. Eso es lo que nos indica eso. Eso es todo. Eso es todo. Ahí está ya el circuito rectificador trifásico de media onda. Ahora veamos si bota la salida que corresponde a un ángulo de disparo de 0 grados. Aquí mismo yo voy a colocar el voltaje de salida. Le vamos a cambiar el color para que se observe y también el ancho, más ancho. Y vean, trabaja como si fuera diodos. Un ángulo de disparo de 0 grados produce 3 pulsos por periodo, tal como se estudió en la teoría. ¿Ve? Si tenemos bien claro la teoría, es que es fácil de entenderlo. Ya sabemos los resultados, ya sabemos qué esperamos, ¿no? Ahí está perfecto. Ahora modificamos el ángulo de disparo, por ejemplo, 30 grados. Aquí tenemos un problema. Algo no está seteado bien. Estamos trabajando a 50 Hz, según la fuente de entrada. Eh, este controlador debe setearse la frecuencia a la cual debe sincronizar la señal, ¿no? Entonces acá estaba en 60. Tengo que poner la misma frecuencia. Ahora sí. Entonces vamos a ver la fase A. Ahí está. Este era nuestro punto de sincronización, el de referencia, de 0 grados. A partir de acá cuenta 30 grados. 30 grados, 60 grados, 90 grados, no, está bien, 30, 60, 90, 120 grados sería este punto de disparo y 150 grados. ¿Está bien? 150. ¿Podemos disparar más allá de los 150 grados? Por ejemplo, hasta 180 grados, hasta este punto. Aquí ya estaríamos disparando en la parte negativa. Cuando está la tensión negativa, ahí estaríamos disparando el tiristor. Entonces, no se puede. ¿Cómo van a disparar en la parte negativa? La tensión, el tiristor tiene que tener polaridad positiva, ¿no es cierto?, para dispararlo. Entonces, el máximo ángulo de disparo sería 150 grados, a partir de este punto, ¿no? 150 grados, para este rectificador. Entonces, cuidado, eso va a cambiar de acuerdo a cada rectificador que tengamos. ¿Ah? Eso. Entonces, hasta 150. Veamos, acá está en 60, en 30, ¿no? Vamos a ver un disparo de 90. Bueno, aquí está el disparo de 90 en este punto. 30, 60, 90. Acá está disparando. ¿Por qué ha producido esto? Por corriente, por tener corriente discontinua. Voy a cambiar. Vamos a analizar primero corriente continua.
Para analizar corriente continua, yo voy a cambiar en la carga continua. Con eso, con esta modificación, colocándole acá una fuente de corriente continua, por ejemplo, que me produzca 10 amperios de corriente. Y esto lo bloqueo. Entonces, con esto estoy haciendo que mi carga sea altamente inductiva, ¿no? Mi inductor sea altamente inductivo, y etcétera, etcétera. Todo lo que hemos visto en teoría. Ya me evito de estar elevando el inductor. Otra cosa aquí, el transitorio, como es aquí tenemos corriente y todo eso, el transitorio hay que evitarlo. Pues vamos a colocar que nos simule desde 0.06 hasta 0.1 12, ¿no? Como es 20 milisegundos por periodo, sería 3 periodos más o menos. Bueno, este, ahora sí, vamos a analizar para corriente continua. Vean. Esta es mi referencia. A partir de aquí yo cuento 90 grados, según el ángulo que yo he hecho. 30, 60, 90. Es correcto. Ahí dispara, pasa la onda. Como es carga altamente inductiva, continúa. Acá debería dejar de conducir, pero sigue conduciendo hasta el otro disparo. Ahí pasa la otra onda. Y así se va recortando la onda. Ese es para carga continua, ¿no? ¿Puedo seguir disparando? Por supuesto. Puedo seguir aumentando el ángulo, por ejemplo, a 120. Ahí está. Siempre en una fase, porque las otras fases se repiten, ¿no? Se repiten las otras fases. Ese es desde ahí empiezo a contar 120 grados. Aquí sería el disparo. Empieza a conducir, ahí está la onda. Como es carga puramente inductiva, o perdón, carga altamente inductiva, entonces continúa la corriente, por lo tanto la tensión en la carga debe continuar también, hasta el otro disparo, que es en los 120 grados. Eso es, ¿ya? Eso es. ¿Puedo disparar más allá de los 120 grados? Por supuesto, vamos a ver un disparo de 150. Esta es mi referencia. 120, 150. Estoy disparando acá. Disparo y sí es posible el disparo porque tenemos carga inductiva y producimos esta tensión. Acá dispara el otro y producimos esta tensión. Podemos disparar a un ángulo por encima de los 150 grados, por ejemplo, 170 grados. Podemos disparar acá. ¿Qué dice? ¿Sí o no?
Y los 180 grados, mire, podemos disparar hasta 650, ¿no? Acá serían los 180 grados en este punto. Cuando disparamos en 180 grados, que es en este punto, esto se trasladaría acá. ¿Qué es lo que estaríamos conduciendo esta parte? En el otro se va a disparar en este punto que estaría conduciendo a la otra parte. Entonces, un poco me rectifico acá. Cuando la carga es resistiva, no puede haber disparos más de 150 grados, porque aquí la tensión estaría polarizada en inversa. ¿Está bien? Cuando la carga es altamente inductiva, estamos simulando con esa fuente de corriente, en esto, desde 150 hasta 180, que es este punto, el tiristor estaría polarizado en directa. Por más que acá tengamos una tensión inversa en la fuente, el tiristor va a estar polarizado en directa por el inductor de la carga. Por lo tanto, si está polarizado en directa, podemos dispararlo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un disparo de 150, acá está con 150, ¿no es cierto? 150 a 175, que sería la mitad. Vamos a ver. Sí funciona. Ahí está. 150, 175. Dice acá se cuenta. Acá 120, 150, 175. Y 180 sería este punto, que funciona. Bueno, aquí va a votar un error. Esto ya es error de simulación. No debería votar todos los negativos como habíamos quedado. Entonces, acá hay un error ya es por la simulación, ¿no? Este es un valor límite. Vamos a colocar 179.9. Capaz ya funciona así. 179.5. Ahora sí. Es 180 grados, ¿no es cierto? Lo que está haciendo es producir tensión negativa en la carga, como si fuera un disparo de 0 grados en tensión positiva, ¿no es cierto? Y según la fórmula que tenemos, es 3 raíz de 3bm sobre 2pi por coseno de alfa, es el voltaje medio. Coseno de alfa. Cuando alfa es 0, tenemos el caso de máxima tensión positiva, o sea, los pulsos en la parte de arriba. Y cuando alfa es 180, tenemos tensión negativa, pero el valor máximo, que es este también. ¿Se da cuenta? Eso es por el tipo de carga. Ahora, mire, en el caso de carga resistiva, no puede haber disparos más allá de los 150. Eso sí está claro. Pongamos una resistencia, el 12 ohmios, no interesa eso, el valor de la corriente simplemente es eso. Bien, carga resistiva. Vamos a colocar un valor primero de 120 grados para que funcione. 120 grados y acá se quiebra. ¿Por qué razón? No, perdón, acá. Acá se quiebra. ¿Por qué razón? Porque la tensión se hace negativa. ¿Ya? Eh, 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 un ángulo de disparo de 150 grados
nos va a dar pues cero, porque ya no hay tensión que modificar. Acá se puede observar, ¿no es cierto? Entonces, una tensión de una tensión, digamos, de 100, mayor a 150, 160 grados, no va a funcionar. Y ahí está polarizado en inversa los tiristones. Ese es el asunto. ¿Ya? Eh, lo de disparo cualquiera. La corriente discontinua, ¿cómo se genera? Aquí ya tenemos corriente discontinua. Perdón, vamos a ver lo voy a bloquear y vamos a desbloquear este de acá. Acá tenemos corriente continua o discontinua. Continua, ¿no es cierto? Vamos a poner en la parte de abajo. Acá mismo lo puedo colocar la corriente para que puedan observarlo. IRL1. ¿En qué color lo ponemos esto? En un color. Está bien ese color, solo que más grueso. Esa es la corriente. Corriente es continua. Pueden reemplazarlo por una corriente media y cero. Nos da el mismo resultado. No lo mismo, ¿no? Sino resultados bien aproximados. Voy a aumentar el ángulo alfa. Por ejemplo, a 90. La corriente ya es discontinua. Entonces, modificando el ángulo alfa, puedo pasar de corriente continua a corriente discontinua. Otra manera es, voy a colocar acá corriente continua, digamos de, ¿con qué disparo estábamos? Con 60, ¿no? Esa es corriente continua. Otra manera de pasar es modificando esto. Por ejemplo, le voy a aumentar a 10. ¿Vea? Corriente discontinua. Y es lo que hemos visto en teoría, ¿no? Tenemos dos formas de pasar de corriente continua a discontinua. Es mediante el ángulo alfa y el teta, el ángulo teta. Bueno, ese es el análisis. Ahora vean en corriente discontinua, a ver cómo está en este caso. Corriente discontinua. Estamos disparando a un ángulo de 60 grados, ¿no? Vamos a ver. Aquí está. Para esta carga, estamos disparando un ángulo de 60 grados y nos da esta corriente discontinua. 30, 60. Miren, yo puedo este ángulo bajar, disminuir el ángulo de disparo a 10, perdón, a 30, va a seguir funcionando hasta 0 y va a seguir funcionando. Vamos a hacer eso. Por ejemplo, 30. Funciona. Me está produciendo corriente. Ya sería corriente crítica, ¿no? No, todavía ya es corriente continua. Ya es corriente continua. Ya pasó a corriente continua y funciona. Paso a 0 y funciona. Con mayor razón, corriente continua. Regreso a 60, como estábamos anteriormente. Tenemos la discontinua. Ahora, miren lo que vamos a hacer. Ahora, en lugar de bajar, voy a aumentar.
Si aumento hasta 120, funciona. Funciona. Acá estoy disparando en este punto, está pasando esta onda y me está generando esta corriente, que es discontinua. Puedo aumentar mi ángulo el beta es el mismo, no se ha movido. No depende del... Perdón, el beta también depende del ángulo alfa, ¿no? Va a ir moviéndose. Ahora vamos a ver, a disparar aquí, estamos en 120. Acá hay 150. 135, por decir. Vamos a ver. Porque no ves que el beta también se va a ir moviendo con el ángulo alfa. Funciona. Estamos disparando en este punto y el beta hay corriente, hay una pequeña corriente y él termina acá. Ahora voy a disparar a 135, está, ¿no? 145, digamos, hasta este punto. A pesar de que aquí sí nos va a dar mm, Bueno, aquí no nos va a dar mayores resultados, ¿eh? Hey, no sé para qué variamos esta tensión, todo eso, porque mire, eh, la inductancia es un valor finito, 5 mili, la resistencia 10 ohmios. ¿Cuándo vamos a tener tensión negativa? Es cuando tengamos corriente continua en la carga. ¿Eso qué significa? Que la inductancia debe ser bastante elevada y acá tenemos corriente discontinua, ¿verdad? Nunca vamos a tener valores negativos. Vean, estamos en 135, voy a poner a 145, no me produce tensión negativa. Voy a poner, ¿por qué? Porque este ángulo beta también se va a ir corriendo. Voy a poner a 150, 150 está acá ya. No me produce tensión negativa, porque el beta se va a hacer, si quieren, vamos a poner un valor bastante, 148, ya ver. 148. Produce la misma tensión. O sea, este beta también se va reduciendo. No se queda como no, se va reduciendo también. 148, 100. Y la tensión media siempre va a ser cero. No produce tensiones negativas. Es que este beta se está moviendo. ¿Cuándo tenemos tensiones negativas? Cuando el beta permanezca en continua, o sea, al otro lado. Ahí sí producimos tensiones negativas. ¿Y eso cuando ocurre? Cuando la inductancia es bastante elevada, ¿no? Es ese. Aquí nunca vamos a tener 150, van a poner, vamos a ver, va a producir cero. No hay nada, no hay nada. Y si pasamos los 150, por más que es carga resistiva inductiva, sino que la inductancia es muy pequeña, peor, pues, ¿no? 160 nunca va a disparar, es cero. ¿Se dan cuenta? Pero si la carga fuera eh, inductiva, ahí sí producimos tensión negativa. Esa es la condición, esos serían los disparos. Por eso hay que ver, hay que analizar para tipo de carga, tipo de disparo, todas esas cosas. Eso sería en la etapa de salida. Ahora en la etapa de entrada, acá tenemos otra vez nuevos problemas. Vamos a medir la corriente porque la corriente es la que
la que tenemos que analizar. Mire, carga, corriente continua, altamente inductiva. Eh, Vamos a observar la corriente NIA. Va a tener el mismo valor. Vean, voy a colocar BA y A, los dos valores. Ahí está, es correcto. Tenemos corriente positiva durante todo el periodo de disparo de la fase A. Corriente positiva. Eso es lo que tenemos acá. ¿Cuántos amperios están circulando? Los 10 amperios. ¿Qué es lo que ha producido la corriente? El ángulo de disparo, un desfasamiento de la corriente. ¿En cuántos grados? En 160 grados. Si nosotros vamos a ver, contaremos. Si nosotros contamos aquí, desde aquí es, ¿no es cierto? Desde aquí hasta el inicio de la corriente, que es este punto, debe haber 160 grados. Y es correcto. 120 más 100, no sé qué, 160 le hemos puesto, ¿no? 160 grados, desde aquí hasta aquí, ahí empieza la corriente. Entonces, lo que hemos con provocado, lo que hemos con el ángulo alfa es un desfasamiento de la corriente de 160 grados. A partir de eso conduce. ¿Cuántos grados? 120 grados, porque trabajan como si fuera diodos. ¿Listo? Por ejemplo, 160, voy a desfasar 30 grados nada más. Ahí está, 30 grados. A partir de este punto hasta este punto se ha desfasado 30 grados la corriente. Sigue siendo cuadrada porque es carga inductiva. Entonces, la carga, perdón, corriente continua. La corriente continua bastante simplifica los cálculos, ¿ya? Pero ahí viene el problema, ¿no? No siempre es continua. Cuando es continua, ustedes pueden reemplazarlo por eso. Voy a colocar esa corriente para un disparo de 30 grados. O perdón, esa carga para un disparo de... La corriente es discontinua. Vamos a observarla mejor. Ahí está. Esa es la corriente que tenemos. Mire, acá cae. Bueno, eso debe ser por la ¿no? Por la amplificación que le hemos puesto. Pero en realidad se inicia desde cero, termina en cero. No que le he puesto mucha amplificación, por eso, a ver, vamos a... Voy a bajarle a 2. Y voy a amplificar. Ahí está. Mira, se eleva un poquito, ¿no? Y luego termina o sea, como si fuera, mira, en una forma de, pues, de simulación, pues, ¿no? No, nada. Bueno, el hecho es que tenemos corriente continua, ¿no? Es corriente discontinua. Vamos a ver la corriente en la carga. Pues, tenemos una corriente continua, me parece. A ver. Sí, es corriente continua, por eso había esa elevación.
es corriente continua, pero casi está en crítica. Por eso había ese tipo de elevación aquí. Vamos a hacerlo discontinua, elevando el ángulo de disparo a 45. Ahí ya está discontinua. Ya está discontinua, correcto. Ahí está, la discontinuidad y tenemos la corriente. Inicia en cero y termina en cero. Entonces, en este caso de tipo de corriente, y la descomposición, hay que obtener la descomposición en series de Fourier de esta corriente aquí para poder hacer el análisis. Aquí, como le digo, pueden medirlo. Veamos, acá están las corrientes. Esto lo voy a... Acá está la corriente y la tensión. Y puedo obtener la descomposición en series de Fourier de mi corriente. Esas son esas. Está compuesto por una constante, por una continua y las componentes, ¿no? Todas las componentes pares e impares. Entonces, aquí está fácil. Aquí podemos medir este punto. El desfasaje no lo tienen, no lo proporciona. No sé si alguien ha encontrado el desfasaje de esta, de esta, de esta, de esta fundamental con respecto a la tensión de entrada. No lo proporciona. El ORCAD sí lo proporciona. ORCAD sí proporciona el desfasaje y el módulo. Aquí solo nos proporcionan el módulo, más no el desfasaje. El factor de desplazamiento habría que encontrarlo con este simulador en forma ¿cómo indirecta. Ya no podría ser en forma directa, no se puede medir en forma directa, sino indirecta, ¿no? Con la fórmula. Y esto mismo ustedes tienen que encontrar por el análisis en serie de Fourier de esta onda, perdón, de esta onda. Y ahí sí les debe arrojar el desfasaje para poder encontrar los parámetros de entrada. Entonces, va a depender entonces de muchas cosas, ¿no? Si es continua, discontinua. ¿Qué les habrá tocado a ustedes? No sé. El que tienen que analizar. Puede ser continua, no sé. Si es continua, ahora, la misma continua, como vimos anteriormente, por ejemplo, esta continua, ¿no? ¿Para cuántos grados era? Para 30, me parece, ¿no? 30. Esta es una continua. Esta es una continua. El hecho que reemplacemos esta forma de onda por este tipo, más o menos, ¿no? Que nos arroja un valor medio. Ya. Este sería el valor I0, valor medio de la corriente media. Ustedes van a analizar las series de Fourier de esto. Que ya lo tienen, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que las series de Fourier de esta onda cuadrada con estas series de esta forma de onda los resultados sean parecidos? ¿Se puede acercar a este tipo de resultados? ¿Qué tanto se acerca eso, no? Porque es lo que estamos haciendo. Entonces, aquí los resultados no van a ser tan aproximados. Ahora, si tuviéramos una carga un poquito más alta de la inductancia, ahí sí se acercan los resultados. Entonces, esto también hay que tomar en cuenta. O sea, cuando es altamente inductiva, sí se puede reemplazar en forma constante la corriente y hacer el análisis allí.
Pero aquí ya estamos cometiendo más errores. La aproximación va a ser más fuerte. El factor de desplazamiento no va a ser como el que van a medir. Entonces, ese es el inconveniente. Ahora, les repito, esto se hacía, esto que hemos hecho reemplazar por una constante y todo eso, se hacía porque no teníamos herramientas en ese tiempo y lo que hacían era reemplazar y con eso obtenían resultados ¿cómo se llama? Aproximados, ¿no? Ahora ya tenemos la computadora, ya se puede hacer el análisis a esta onda sin necesidad de reemplazarlo por una corriente constante, porque tenemos la computadora. La computadora esta onda nos puede descomponer en series de Fourier de sus módulos y sus fases, inclusive su secuencia, la secuencia de cada armónico. Podemos obtener la secuencia de cada armónico para ver si está girando a la derecha o a la izquierda. Si ustedes aplican esto a un motor, ¿no ve que estamos introduciendo armónicos también? Los armónicos que tienen secuencia positiva van al motor, van a hacer querer girar en sentido de, digamos, trabajar como motor, ¿no? Y si la secuencia de la armónica es negativa, está girando para el otro lado, lo que están haciendo es aplicar un freno al motor. Por eso vienen las pérdidas dentro del motor, ¿no? A eso se refiere las pérdidas. Entonces, ¿cómo sabemos qué armónicos hay y qué secuencia tienen? Ese análisis hay que hacer. Ahora, no hay que hacer pues de 100 armónicos, de 200, sino de los más fuertes, ¿no? De los principales. Aquí, por ejemplo, tenemos una cantidad de armónicos terrible. Han visto ahí, está introduciendo el 1, el 2, el 3, pares e impares, todos se están introduciendo hasta continuo ahí. Entonces, todo eso ¿qué está produciendo a la carga? ¿Qué tipo de? Ahora, esto se está introduciendo a la red. La red es como una carga RL, ¿no? Es de tipo estática. Se puede modelar de esa manera. Todo ese análisis, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, bueno, pero reemplacemos por una recta como los antiguos y nos evitamos los problemas. Ya, pues si quieren hacerlo así, pero ¿y qué pasa si les doy yo una carga discontinua? Digo, una corriente discontinua. Los errores van a ser enormes. No va, así como lo que hemos hecho en la primera práctica, ¿no? Factor de desplazamiento, salió una cosa increíble y la simulación nos botaba otra cosa totalmente diferente. Más o menos así les va a dar estos resultados, ¿no? No es correcto lo que están haciendo. Entonces, repito, en los libros no van a encontrar este tipo de análisis. No hay, nadie lo hace. Porque eso de, imagínese para hacer un libro que haga todo este tipo de análisis, para todo tipo de carga, para todo, sería un libro de mil páginas, ¿no? Solo para rectificadores. Entonces, no nadie hace eso. Lo que nos dan a nosotros son simplificaciones en forma de onda cuadrada, carga resistiva, etcétera, etcétera, pero algo más específico para hacer eso no lo hace. Y de eso tenemos que hacerlo nosotros, para cada caso especial. ¿Ya? Ese sería entonces el rectificador que tienen que analizar. ¿Tienen alguna pregunta de este laboratorio o del anterior al laboratorio? Capaz han tenido inconvenientes con el anterior.
No hay. El usar libros antiguos van a encontrar eso. Cuando los libros son antiguos van a encontrar ese tipo de análisis con gráficas, con etcétera, ¿no? Porque no tenían las herramientas y tenían que resolver de esa manera nomás, en forma aproximada, estos análisis. Ahora ya no, ahora ya tenemos la computadora que lo puede hacer. Entonces, ¿para qué nosotros nos matamos manualmente o haciendo toda integrando y todo eso si la computadora lo puede hacer, ¿no? La computadora es para eso, para que realice el trabajo monótono que tiene que hacer. Nosotros dediquémonos a hacer otras cosas. La mente que vaya avanzando otras cosas. No perdamos el tiempo en estar integrando ecuaciones matemáticas bastante extensas. Que la computadora lo haga. Pero sabemos cómo, qué es lo que está haciendo, ¿no? Y qué resultados debe obtener. Tampoco no es hágalo y lo que salga, ese es el resultado. No, pues usted tiene que tener criterio para ver si el resultado que está votando la computadora es correcto, ¿no? Capaz hay un error por ahí. Pero ese trabajo que lo haga. Y por eso se obtiene ahora resultados más precisos, ¿no? Más exactos. No sé en qué pueda favorecer esos resultados al diseño mismo del rectificador. No sé en qué pueda favorecer tanto. Capaz no mucho, capaz poco, capaz, no sé, no podría decirles eso porque eh, eso requiere práctica, ¿no? Para diseño de rectificadores. No, yo nunca he diseñado estos rectificadores en base a diodos ni tiristores. Otros rectificadores y hecho en base a IGBTs, ¿no? Es los actuales, pero para pequeña potencia. Pero estos no. Entonces no sabría en cuánto puede mejorar estos resultados analíticos que nosotros hacemos a los aproximados. No sé en cuánto nos puede favorecer. Pero de todas maneras tiene ventajas. Listo. Esto te quedaría entonces claro, ¿no? Lo que se tiene que hacer en los dos siguientes laboratorios. Es lo mismo, solo que uno es de 3 pulsos y el otro es de 6 pulsos. Nada más. ¿No tienen preguntas? Vamos a tomar asistencia antes que me olvide. La tercera asistencia. Grupo F. Tendríamos una asistencia más la próxima semana y un laboratorio más. Manque. Presente, ingeniero. Castañón. Presente, ingeniero. Ama. Presente, ingeniero, buenos días. Gracias. Ori. Presente, ingeniero, buenos días. Buenas. Flores. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Lagos. Presente, ingeniero Lagos. Lima. Presente, ingeniero, buenos días. Buenas. Ochoa. Presente, ingeniero, buenos días. Buenas. Paraguayo. Presente, ingeniero, buenos días. Buenas. Paucar. Presente, ingeniero, buenos días. Buenas. Peñalba. Presente, ingeniero. Agner. Presente, ingeniero. Ok. Tusa. Presente, ingeniero. Ya está. Todos están presentes en este. Vamos al otro grupo. ¿Qué grupo es el C? Amigo Aquino. Buenos días, ingeniero, presente. Barriga.
Señor Barriga. ¿Dónde está? Willy. Buenos días, ingeniero presente. Presente, ingeniero. He cortado mi batería y me apareció error y no he podido contestar. ¿De quién, Barriga? Sí, Barriga. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Cala Willy. Presente, ingeniero. Guevara. Presente, ingeniero. Guayla. Está, ¿no? Escucho, güey. ¿Está presente? Alguien indíqueme. Por el chat, ingeniero. Ya. Pérez. Presente, ingeniero. Ya. Rosas. Rosas. Presente, ingeniero. Buenos días. Rosas, presente. Surco. Presente, ingeniero. Villanueva. Presente, ingeniero. Wagner. Wagner. Presente, ingeniero. Ah, caramba. Gauli. Presente, ingeniero. Ya, bueno, todos están presentes, ya pues. Ya, no tienen preguntas. Está fácil entonces el laboratorio. Ya, pues esperemos que sus resultados sean los correctos. ¿Sí? Ingeniero, ¿podría explicarnos sobre las características de entrada, por favor? ¿Qué parte de las características de entrada? A ver, más específico en su pregunta. La parte donde nos dice que, digamos, que graficamos las formas de onda y tensión para dos periodos de red. Es para el informe. Ya. Mire, en la entrada, pues supongamos que sea, ¿no es cierto? Nuestro circuito, 30 grados, todo eso. Con carga RL y todo eso. Ya. Aquí vamos a lo que necesitamos aquí saber es el análisis por fase. No necesitan ustedes colocar las 3 fases y las 3 corrientes. No está, eso no es necesario. Lo que tenemos que hacer es colocar una fase, para este caso, ¿no? Y tomar una sola fase. Es decir, la tensión en una fase y la corriente en una fase. Ya, esa sería la tensión y la corriente en una fase. Ahora, el informe dice que coloquen 2 periodos nada más de la fase. Entonces, acá hay 1, 2, 3, ¿no? Pues solo debe colocar, pueden hacerlo de esta manera, ¿no? A simular, no sé si está, simular unos 10 periodos y aquí en X colocar solo 2 periodos. Desde 0.06, aquí mi periodo es de 20 milisegundos. Entonces, de 0.06 a 0.1 me da 2 periodos. Ahí están los 2 periodos. Y eso es lo que tienen que presentar en el informe. Nada más. Eso es todo. A eso se refiere 2 periodos de red. Porque a veces simulan, por ejemplo, 0.2, ¿no? Me da así y me presentan todo eso. O más todavía. Ahí visto había informes, no actuales, ¿no? Antiguos. Da todo eso y me presentan como resultado todo eso, ¿no? Y pues no tiene sentido aquí colocar esto porque
Se repite, es como ven ustedes esta repetición. Entonces es suficiente colocar o un periodo o como máximo 2 periodos. Es lo mismo. Entonces por eso que en el informe se les pide 2 periodos de red nada más. Ahora, esto obligatorio tiene que ser en la región estable. Cuidado. Si ustedes colocan desde 0, es en 0, ¿no? Desde 0. Y aquí en la parte de la entrada, bueno, acá también está bien, digamos, porque es discontinua, ¿no? Empieza acá la corriente. Coincide los resultados tanto en la parte transitoria como en la parte estable. Pero cuando la corriente es continua, empieza desde 0 acá, entonces esos resultados no hay que colocar, ¿no? A veces el ángulo de disparo también provoca transitorios acá en la parte de entrada, de manera que las señales ahí son muy grandes, entonces no, eso no tienen que capturar cuando ya el sistema es estable, por este lado. Nada más, a eso se refiere 2 periodos de red. Ok, gracias, ingeniero. Está bien. A ver, vamos a hacer esto ya, mientras nos queda de tiempo. A ver qué me dicen ustedes. Voy a sacar una fuente de alterna. Esa es una... 3 alternas que tienen el mismo valor y la misma frecuencia, digamos 50. Y voy a poner una carga también en estrella R. Vamos a ver si... No sé, nunca he hecho esto, pero quiero que... Si le voy a poner 5 ohmios, no me interesan los valores. Esto me simula una corriente senoidal desfasada de 120 grados, etc. Lo simulo. Bueno, no estoy midiendo nada. Voy a medir acá las corrientes. Las 3 corrientes. Y voy a colocar acá un medidor. Así. De corriente por el neutrón. Y neutro. Simulamos para 0.1. Ya lo sabemos, esas son las 3 corrientes desfasados en 120 grados. ¿Qué nos da la neutra? Una corriente 0. 0. Se anula. ¿Qué sucede si uno está desbalanceada? Bueno, acá no puedo desbalancear, está todo enlazado. Vamos a hacer otro. Eso lo dejo ahí. Voy a hacer esto. ¿Dónde está la onda cuadrada? Voy a ingresar 1. Voy a setear primero. Voltaje pico, 10.
Frecuencia 50 Hz. Ciclo de trabajo 0,5, o sea, la mitad, ¿no? Offset menos 5. Menos 5 más menos 5. La que me dé simétrica, como si fuera onda senoidal. Simétrica. Retardo ninguno, ese sería. Control C, control B, control B. Ya. Este lo desfasamos en menos 120. Y este 120. Total desfasado 120, 120, 120 cada uno. Ojalá se pueda hacer. Y neutro le voy a poner también. Esto lo voy a bloquear para que no nos dé error. Ok, acá vamos a medir las tres corrientes. Ah. Ojalá que nos permita hacer esta simulación. Nunca he hecho, a ver si es posible para para observar algunos detalles, algunos fenómenos que produce. A ver, vamos a ver. Parece que sí. No, está mal. No, está bien, está bien, está bien. Vamos a... Ya. IA parece que no se va a poder. A ver. ¿Está bien? 0, menos 5, más 5, menos 5, más 5. Esta señal debería estar presente aquí, pero es diferente. Y está con megas. No, no se va a poder. Está, salvo que le pongamos acá una carga. A ver, no creo que funcione. Vamos a probar. Por ejemplo, ahí está, ya, está bien. Aquí sería. Entonces vamos a colocar un ohmio para que nos dé el valor de esto. Ese es ya
más 5, menos 5, más 5, menos 5, onda cuadrada. Y B más 5, menos 5, más 5, más 5, desfasado en 60 grados, en 120 grados. Y C más 5, menos 5, menos... ¿correcto? Desfasado en 102. Listo. Es lo mismo que hemos hecho, solo que en lugar de senoidal estamos utilizando ondas cuadradas. Nada más, es lo mismo. ¿Está bien? Ahora dígame la corriente IN a qué es igual. ¿Quién está? A ver, Márquez. Márquez. Señor Márquez no está presente. Mendoza. No está presente. Pina. No está presente. Noa. Ah, no, pues, ¿qué estoy haciendo? Este es el grupo D, ¿no? Caramba. El grupo F. Lagos. Presente, ingeniero. Ya. ¿Qué cree usted que salga en IN? ¿Cero? Sí, yo pienso que es 0, así como el Cero, otro. claro. Yo también pienso que cero. Son 3 tensiones senoidales. Lo único que he cambiado es Cuadrático. cuadrado. Ujú. ¿Eso qué significa? Que a las senoidales yo le estoy añadiendo armónicos, ¿no es cierto? Todos los armónicos impares. 1, 3, porque una onda cuadrada tiene armónicos impares. 1, 3, 5, 7, etc. Entonces, es como que tuviera acá ondas senoidales, una sumatoria de ondas senoidales de 1, 3, 5, 7 de frecuencia. Múltiplos de frecuencia, ¿no es cierto? Y se van a sumar esas también, cada uno con su y lo que va a suceder es que se va a anular, porque así es lo que hemos visto acá, y debería salir cero. Entonces, en la parte de abajo voy a colocar la corriente IN, la que estamos midiendo. Vea la corriente. No es cero. Eso es lo que le ocurre a los sistemas que son alimentados con armónicos. No se anulan los armónicos. Los armónicos van a generar ahí corrientes en el neutro. Por ejemplo, aquí está, esta es una onda, porque se está sumando acá la onda, ¿no? Cuadrada, y nos produce acá una onda, una corriente por el neutro, que es onda cuadrada, y tiene el mismo, mire, el mismo valor de 5, 5. O sea, si acá lo montamos, el IN, le voy a poner más grande, más negro y
para que se observe, ¿no? ¿Dónde está? 2. Ahí está. Esa es la corriente que está presente. Está en fase con la fase A, ¿no? Es la misma. La fase A. No, no. No es con la fase A. Es con A, B, C. Con la B, ¿no? Con la B. Tampoco es la B. No, es la... Ay, caramba. A es esta. Mire. Está desfasado, ¿no? Simplemente está desfasado. A sería... No, 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 perdón. Esta es... A está hasta acá. Sí, sí. A está hasta aquí. Sería una corriente en el doble de frecuencia. En el doble de frecuencia, también cuadrada y de la misma, del mismo valor de las corrientes con las que estamos alimentando. Es decir, si hallamos la corriente eficaz, ¿vea? Mire, 5 de 5 amperios. No se anula. ¿Qué pasa? Si yo lo, si yo no coloco, si yo no coloco este retorno de tierra, o sea, no, mi neutro, ¿no? Sin neutro. Así como lo que estamos haciendo con el rectificador. El rectificador funciona sin neutro, ¿no? Es una carga que no tiene neutro, no hay retorno. ¿Se da cuenta? No, no, no es que no funcione, no lo va a poder simular porque hay una corriente acá que no cierra por circuito. Necesitamos el neutro. Ahora, a ver, vamos a ver si se puede hacer esto. Un filtro pasabanda de segundo orden. Este. Quiero filtrar esa señal para ver, solo quiero observar los armónicos, o sea, determinado armónico, el tercero, el quinto, para ver quiénes son los que están afectando. Aquí hay armónicos que están afectando, pero no todos. ¿Ya? No todos. Hay algunos que están afectando y otros no. No sé cómo puedo ver esto, cómo puedo observar. Quiero sacar los armónicos de aquí. Y N. Ah, pues lo que podemos hacer es descomponer, ¿no? Pero, a ver, vamos a ver. Este ya lo tenemos. Ahí está. Y N y ya está. Vamos a descomponer en series de Fourier.
¿Se da cuenta? El y A y B y C son el verde, todos los verdes. Y IN solamente tiene armónicos el doble y múltiplos del doble. A ver cómo está eso. Vamos a ver. No existen todos los armónicos. Vamos a ver que estamos trabajando con 50 Hz. Y este armónico se produce a los 150 Hz. O sea, los terceros, ¿no? Los terceros. 1, esta es la fundamental. 3. ¿Hasta qué viene a ser? 450 sería 9. 3, 9. ¿No es cierto? 3, 9. Todos los... Esos son los que están presentes. Estos armónicos están produciendo la corriente por el neutro. Como ven ustedes, no todos los armónicos están presentes en la corriente por el neutro. Solamente está el 3, el 9, este sería el 18, ¿no? 18. Y así. Ahora quiero observar el valor del tercer armónico. Es el más grande. El valor está en 6.36 del tercer armónico. Y el valor de mis armónicos de las corrientes está en 2.12. ¿Qué significa? Que los terceros armónicos se están sumando para generar uno solo, que es la suma de los terceros armónicos. Igual sucede en este caso. El noveno armónico es 2.12. El valor pico. Y yo tengo 0.707 de cada fase. Por 3 da, ¿no? Se está sumando también 0.707 por 3. 1.41. No. Aquí es mayor el quinto armónico. El tercero sí se suma. ¿Vean? 2.12, 2.12, 2.12 en las tres fases. Por 3, 6.36 es lo que tengo en el neutro. En el otro caso, tengo 0.7, 0.7, 0.7. Está bien, pues, ¿no? Por 3. Sí, está bien, Inge. Está bien. 2.12, está bien, yo estaba mal. Entonces, el 3, el 9 están presentes, pero en la suma, o sea, igual debe suceder con este, igual con este, con este. Los terceros armónicos. En pocas palabras, miren, este armónico con relación al tercero es bastante bajo. Aquí el problema es el tercer armónico. Si nosotros filtramos el tercer armónico,
podemos disminuir también los otros armónicos en esa proporción y con eso estaríamos reduciendo este neutro. Porque según lo que hemos visto, miren, si ustedes no ponen neutro, la canción no va a funcionar. ¿Dónde va a ir esas corrientes? Tercero, tienen que poner un neutro. Pero ¿qué sucede con el neutro? Tiene que estar dimensionado a la misma, tiene que estar dimensionado, claro, tiene que tener la misma dimensión, ¿no es cierto? De los conductores de fase. Porque está circulando la misma corriente por ahí. En cantidad, ¿no? La misma corriente. En eficaz, digamos. En valor eficaz. Pues supongamos que tengan 100 amperios circulando por cada fase. Acá necesitan ustedes otro de 100 amperios. ¿Eh? 4,9, 4,9, 4, todos son 4,9. Si es que tuvieran esa forma de onda cuadrada alimentando a un sistema, a una carga. Ese es el problema de los armónicos. Vean, no es así nomás, no es sencillo, existe y punto, no, hay que evitar esos armónicos. Mire, si no colocan ahí un neutro, acá podemos obviar el neutro y no hay ningún problema, o tampoco funciona. La corriente neutro es 0. Bueno, el prueba está flotante, dice, no va a poder hacer el Pero, está flotante el IP, bueno. Pero bueno, ese es lo de menos, ¿no? No hay corriente, no hay corriente. Esto ya se trata de simulación. Ahí no pueden obviar esa línea y no necesitan retorno, no necesitan una corriente. O colocar un cable mínimo, ¿no? El problema es el otro. Este es el problema. Ese es las consecuencias que traen los armónicos. Ahora, no todos han visto, no todos. Hay por este tipo de onda cuadrada se está eliminando todas las armónicas, pero la tercera y la novena y todos los múltiplos de 9 están presentes. 3, 9, 18, 27, etc. Están presentes los múltiplos de 9, ¿no? 9. De 3 y sus múltiplos. 3 tampoco, ¿no? 3 y 6 sería el múltiplo de 9, de 3, pero no está presente. 3 y 3, 9, 3, 9, 18. 3, 9, bueno, como vean ustedes, ya eso están presentes en este tipo. Ahora, si modifican esa onda cuadrada, porque no solo se presenta la onda cuadrada, ¿no? Se presenta otro tipo de formatos con armónicos. Entonces, esos generan problemas en las cargas. Y a veces hay que dimensionar esa línea más del triple de las líneas de fase, la de neutro, para que todas esas corrientes puedan irse a tierra. Si no, van a quedar circulando ahí o simplemente van a hacer un cortocircuito, o sea, se van a calentar las líneas, ¿no? Y va a quemar el circuito, porque esas corrientes tienen que, en algún sitio tienen que cerrar el circuito, pues. Si son corrientes generadas si tenemos carga RL, peor todavía. Por ese motivo hay que hacer un análisis armónico a estos sistemas.
¿Ya? Es importante el análisis armónico. Por eso insisto en que, tenemos que ver estas cargas, qué tipo de corriente está generando y cuánto armónico estamos introduciendo a la línea. Y eso está regulado ya. Ya no se puede introducir la cantidad que quieran de armónicos a la línea. Está regulado, porque por eso las protecciones, todo eso salta, ¿no? de la línea de transmisión. Protecciones afectan a los equipos que están al costado, a los equipos locales. Afectan a un montón de cosas, pérdidas en la línea, eso es lo que trae como consecuencia. Entonces, estos rectificadores, esto que estamos estudiando, producen todas esas cosas porque no hay forma de evitar esos armónicos. Hay estudios que hacen filtros, por ejemplo, de evitar. ¿Cuál es el problema de utilizar filtros? ¿Alguien sabe? Creo que los armónicos, ingeniero, desaparecen. Está bien, pero ese es el objetivo. Desaparecen las armónicas, pero ¿qué problemas puede traer el usar filtros en este caso, en los rectificadores? Los filtros pasivos, ¿no? No los activos, los pasivos, o sea, en base a L y C. El problema es la resonancia. Pueden entrar en resonancia con la línea y las corrientes se van a elevar al infinito, teóricamente, ¿no? La resonancia significa cortocircuito. Ese es el problema de los filtros. Producen resonancia pueden entrar en resonancia con la línea de transmisión, línea de distribución. Ese es el gran problema. Muchos saltan las protecciones por ese motivo, ¿no? Trabaja un rato el motor y comienza a saltar. Trabaja un rato el plan, entonces en ese plan está y no se puede trabajar. Están produciendo resonancia. Ese es el problema de los filtros. Ahora, evitar filtros también están introduciendo mucho armónico. Es un problema. Entonces, eso en baja y media tensión, para baja y medias potencias, para potencias bajas y medias, ya se ha solucionado, porque ahora se producen rectificadores con factor de potencia unitario, es decir, que las corrientes que introducimos a la línea son senoidales también y están en fase con la red. Entonces, ya no tenemos este problema de los armónicos, esto que estamos estudiando. Ya no tenemos este problema y con eso está solucionado. Pero en altas potencias no hay otros dispositivos que usar diodos y tiristores. No existen otros. Y estos son los rectificadores lo que estamos haciendo son los que existen a esas potencias, a esos niveles. Y generan estos problemas, ¿no? De resonancia, de armónicos. Con eso el factor de potencia baja. Está relacionado, ¿no? Los armónicos con el factor de potencia, hemos visto eso. Los armónicos se elevan y el factor de potencia baja. ¿Ya? Y esto que el análisis que nosotros hacemos, consideramos que la tensión es pura senoidal, y eso no es cierto. La tensión se distorsiona con los armónicos de la corriente. También se distorsiona la tensión de alimentación. Eso no tomamos en cuenta nosotros, pero sí afecta a la tensión, lo distorsionamos. ¿Eso qué significa distorsión? Que estamos introduciendo armónicos también de tensión en la línea. Bueno, eso sería, ya estamos con el tiempo.
No sé si tienen alguna pregunta. Ingeniero, en el chat del Meet hay una pregunta de un compañero. Ah, caramba, a ver qué dice. ¿Qué dice la pregunta? ¿Dónde está el chat? ¿Cómo influye en la entrada del ciclo? Si va a ser como en un diodo de marcha libre o lo podemos despreciar en el análisis. Ah, los inductores de... No, los equivalentes, ¿no? Los inductores equivalentes, ¿se refiere a eso? Ya. Los inductores en la línea, lo que colocamos en la línea del secundario, en la entrada del rectificador, son inductores equivalentes que nos representan las pérdidas, la inductancia de la línea, la inductancia del secundario del transformador, toda esa suma, eso nos representa. Ahora, ¿cómo va a influir esos inductores en la entrada del circuito? Esos inductores sirven como filtro de corriente en la entrada del circuito. Es decir, los armónicos de corriente van a disminuir con ese inductor, va a mejorar, sirven como filtro. ¿Ya? Pero es un filtraje, digamos, mínimo, ¿no? No va a disminuir mucho porque esos inductores normalmente deben ser grandes para que puedan filtrar estos armónicos grandes también de la entrada. Entonces no va a influir demasiado en los armónicos la inductancia de línea. Sí ayudan como filtro, pero no es la influencia bastante como si fueran realmente filtros, ¿no? Ahora, si va a ser como en un diodo de marcha libre, o lo podemos despreciar en el análisis. En el análisis, los inductores de entrada solamente afectan a la tensión de salida. Nada más, ¿ya? Y para el resto, no lo tomen en cuenta. Es cierto que genera unos notch, se llama, ¿no? O sea, distorsiones, unas pequeñas distorsiones en la tensión. Eso es lo que genera estos inductores, ¿ya? En la entrada. Pero eso se desprecia porque eso también eso generaría armónicos, pero esos armónicos son muy pequeños, ¿no? No es necesario hacer ese tipo de análisis. Solamente los inductores equivalentes en la entrada van a generar o van a producir una caída de tensión en la salida de la, en la tensión de salida. Eso es lo único que hay que calcular, nada más. Y el resto no es necesario tomarlo en cuenta. O sea, para los parámetros de entrada no es necesario tomar en cuenta el inductor, el valor de ese inductor. Lo que sí es ver cómo se está produciendo la onda de corriente en esa línea, ¿no? Para hacer el análisis del armónico. Para el análisis de la entrada no es necesario tomar en cuenta ese inductor. Para el análisis de la salida, del parámetro de salida, sí, porque va a generar una caída de tensión, ¿no? Hemos visto eso, una pequeña caída. Y eso está ya con fórmula. Va a depender del tipo de rectificador, si es mono, trifásico o es monofásico de 2 pulsos. Hay que encontrar el ángulo, ese ángulo U, hay que calcular, y el voltaje medio lo calculan desde ese U hasta donde se extinga la corriente, o simplemente calculan integran, mejor dicho, de 0 a U y lo diferencian
o lo restan a la total, ¿no? Son dos diferentes formas de calcular la tensión media. Pero básicamente los inductores de la entrada van a afectar a la tensión de salida, los equivalentes. A los armónicos van a favorecer incluso los armónicos porque funciona como filtros, pero es pues poco, es mínimo. También, los transformadores sí sirven como filtro, porque primero, si tuviéramos continua en el secundario, esa continua no va a ser presente, no va a estar presente en el primario, entonces ahí ya está sirviendo como filtro. Ahora, en caso de los armónicos, no, porque todos los armónicos que están en el secundario pasan al primario. No hay ninguna variación. Si la relación de transformación fuera 1, es la misma cantidad que tienen en el secundario, van a tenerlo en el primario. Así que no hay ninguna función de filtraje en este caso, ¿no? Solamente funcionaría como filtro en el caso de que tuviéramos corriente continua en el secundario. Nada más. El transformador generalmente sirve para aislar, o sea, como aislamiento de la carga a la línea, para que no ¿cómo se llama? La carga, aislar la carga, nada más. No ayuda en nada a los armónicos. Listo. Bueno, es todo. Suerte y nos encontramos la próxima semana. No se olviden del examen. Les voy a dejar un par de ejercicios ya resueltos y un par de ejercicios para que puedan estudiar, así de tipo para el examen, ¿no? Y un par de ejercicios para que lo resuelvan y me lo entreguen de acá, ya le pondré la fecha, de acá a hasta el 5 podemos tener tiempo para entregar ese par de ejercicios. Pero que les sirva como resolver. Esto mañana mismo, hoy día mismo en la tarde capaz lo hago, esto de los ejercicios, porque ya necesitan tiempo para resolver. Eso sería todo entonces. Ingeniero, Sí. ¿podría subir la teoría que explicó en la mañana del TUTIC, igual que la otra clase? El PDF, ¿no? Ya, Sí, lo sí, voy sí. las fórmulas, ya, para que lo tengan. No hay problema. Listo, eso mismo voy a hacer ahora. Entonces, problemas.